Gracias, es un honor y un gusto estar aquí con ustedes y poder compartir este espacio, este diálogo en conjunto para poder hablar de un tema tan fundamental el día de hoy como lo es educar para la paz. Y bueno, decirles que este es un espacio de aprendizaje para mí, para ustedes, y que se sientan con toda la libertad de poder participar a través del chat. Les voy a estar leyendo, les voy a estar cuestionando. Y como queremos que este sea un espacio seguro, les pediría que habláramos en primera persona, que nos abriéramos a toda la enorme diversidad de opiniones, siempre tomando en cuenta el respeto y el cuidado a todas las personas. Y bueno, comencemos. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Les cuento un poquito de las temáticas y cómo vamos a ir transitando esta parte. Primero, hablaremos de la educación, de cómo la perciben desde su perspectiva, desde el rol que tengan, ya sea como educadores, como mamás, papás, como funcionarias, funcionarios públicos. Luego nos moveremos a discutir qué es esto de educación y cultura de paz. Luego, les quiero compartir estrategias generales para integrar la educación para la paz en diferentes contextos, ya sea espacios educativos o espacios comunitarios. Luego hablaremos de recursos y herramientas prácticas. Les adelanto que se van a llevar autores, por ahí enlaces a materiales para que puedan trabajar ya sea en casa o en su espacio de trabajo. Y finalmente hablaremos de buenas prácticas y experiencias innovadoras que nos inspiren y que puedan ser referentes en este caminar de la construcción de paz. Y bueno, escuchamos que la educación es la herramienta más poderosa del mundo. Lo escuchamos en líderes sociales, políticos, lo vemos en las redes sociales. Pero si realmente creemos que la educación es nuestra salvación, como dice Ernest Schumacher, tendrá que ser un tipo de educación diferente. Una educación que nos lleve a la profundidad de las cosas. Y a ver, ¿qué es esa profundidad de las cosas? Empecemos primero con, ¿qué es la educación? Si nos vamos a la raíz etimológica de educar, vean qué interesante. Viene de ex ducere, que significa sacar, guiar, encaminar, algo que está dentro de la persona, pero que hay que ir conduciendo hacia afuera. Eso aflora al exterior. Y entonces, yo les preguntaría, ¿qué tanto de esta idea, concepto, ustedes han vivido o la viven en sus entornos? Ahí les va. La primera pregunta para reflexionar juntas y juntos. ¿Consideras que la educación hoy en día responde a las necesidades humanas y al contexto actual? Van a ver por acá una pregunta que les vota y entonces les pediría que participen, recordando que no hay respuestas correctas o incorrectas. Esta es su percepción. ¿Qué dices? ¿La educación hoy en día responde a las necesidades humanas y al contexto actual? ¿Sí o no? Cuéntenos. Vamos a dar unos minutitos para que vayan por ahí colocando su respuesta, haciendo clic a alguna de las dos opciones. A ver, y si independientemente de que contestes sí o no, comparte en el chat por qué. ¿Por qué sí consideras que hoy en día la educación responde a las necesidades humanas y al contexto actual? ¿O por qué no? Vamos viendo.
Por acá tenemos que 9 personas, el 28% considera que sí y el 72% considera que no. ¿Alguien que nos quiera compartir su por qué? ¿Por qué sí responde hoy en día o por qué no? También dependerá el tipo de educación que facilites o del cual experimentas. Por acá Alejandra nos dice no, porque escuchar a una persona en vez de construir el conocimiento entre todos. Ok, y entonces aquí nos habla de una educación que tiene que ser más participativa y que poco la vemos en algunos espacios. Por acá Carmen nos habla de que la educación depende del contexto de las familias. Algunos padres limitan a los profesores, ¿ok? Y entonces, sin duda, la educación, sobre todo cuando estamos hablando de nuestros hijos, nuestras hijas, está muy determinado por este gran triángulo entre familias o padres y madres de familia, estudiantes y escuela. Ahí hay un vínculo sustancial. María nos dice que no, porque el contexto actual es cambiante y la educación necesita flexibilizarse para adaptarse a los cambios. Por acá también nos comparten que tienen la información, las nuevas generaciones en la palma de la mano, pero no pueden discernir sobre lo verdadero o no. Qué valioso todo esto que nos comparten. Agradezco su participación. Y bueno, vamos a seguir con todo esto. Independientemente de que respondan sí o no, lo que yo hoy les voy a compartir es justamente una propuesta, pero recetas mágicas hacia educar para la paz no existen. Ya de entrada serían sumamente limitantes. Entonces, lo primero es que tenemos que hablar que la educación para la paz surge del cuestionamiento a una educación tradicional. Desde hace ya varios años, en conjunto con la ola de la escuela nueva, varios educadores como Paulo Freire, como María Montessori, como Vicent Fisas, empiezan a cuestionar la educación tradicional, hablando de que el mundo cambia, pero la estructura educativa pocas veces o difícilmente se ha transformado. Hablamos de que la escuela tradicional está inspirada en un modelo prusiano en donde lo que se buscaba era poder crear mentes para poder responder a esa revolución industrial que se estaba dando. Y entonces, desde esa visión de educación, se homogenizaba, se buscaba que todas las personas tuvieran la misma información, las mismas capacidades, las mismas habilidades, a lo que Paulo Freire mencionó educación bancaria, como si abriéramos la cabeza o como en la imagen que ven por acá, las personas abrieran la boca y se le depositara una serie de información en donde la memorización era una prioridad, el discernimiento se dejaba a un lado, la imposición y la competencia eran pilares fundamentales. ¿Qué suponía esto? Tener una visión sumamente limitante de la persona, tomar en cuenta únicamente la mente y no las otras dimensiones como lo es la parte física, emocional y trascendente. Y entonces, si realmente nos vamos a esa raíz de la propuesta de educación para la paz, es un nuevo planteamiento. Es querer comprender a profundidad qué son esas necesidades que requieren las personas, cómo poder fomentar esta convivencia mucho más armónica entre las personas y con las otras especies. Entonces, les quiero iniciar contando un cuento, bueno, una historia real. Resulta ser que hace 12 años tuve la oportunidad de la mano con hacer mi maestría en UPeace, hacer una serie de proyectos en esta escuela rural del Rodeo en Costa Rica. Nos pidieron a todos los estudiantes, que éramos de 52 nacionalidades diferentes, llevar algún juego que representara nuestro país.
Y yo me llevé la Lotería Mexicana. La Lotería Mexicana me recuerda a mi infancia, jugar todos los lunes con mi abuelita, mis hermanas. Y entonces yo con muchísima ilusión me llevé la lotería para jugar con niños de tercero de primaria, cuarto y quinto. Y bueno, hasta salir de mi contexto y escuchar a las niñas y niños gritar "el valiente" y observar en la cartita a un hombre con un machete y una gotita de sangre caer y eso tener y transmitir que era ser un valiente, tener al negrito, pero no había un moreno, un güero o toda la enorme diversidad, ver a la dama como una mujer sumamente con una visión o con una imagen muy eurocentrista y no hacer visible todo lo que hay detrás, me paralizó y honestamente me hizo repensar nuestros juegos y nuestras tradiciones. Por ello, esta fue una historia que me inspiró al regreso en México a poder crear este material que titulamos Creadores de Paz, a tomar esas lindas raíces que es la Lotería Mexicana, pero poderlo hacer desde una visión inclusiva y no violenta. Y entonces, este material es una de las muchas herramientas que hoy les platicaré, en donde nos inspiramos en el Marco Integral de Educación para la Paz, creada por Tolsu y Virginia Caguagas, que fueron reconocidos por UNESCO como el Premio de Educación para la Paz. Y bueno, este marco, ¿qué supone? Contempla 6 grandes pilares representados en una flor porque todos son parte de un todo y hay una relación de interdependencia. Si queremos hablar de educar para la paz, es fundamental hablar de paz interior y de todo lo que supone la gestión de nuestra salud mental y emocional. Por otro lado, el tema de justicia y compasión, derechos humanos y responsabilidades, transformar la cultura de la violencia, que está sistematizada y arraigada muchas veces en nuestro sistema económico, político, social, el tema de vivir en armonía con la tierra, el poder realmente cuestionar cómo nos relacionamos con otras especies, con el entorno. Y por último, el tema de respeto cultural, reconciliación y solidaridad, en donde aquí mismo hablamos del papel fundamental que es el perdón para poder romper con el ciclo de violencia. Y bueno, este es, reitero, un marco integral del cual se basa este material inspirado de esta historia que les conté de la lotería. Y bueno, continuemos. A lo largo de estos últimos 40 años, ya les decía que desde el replanteamiento de la educación se ha ido teorizando qué es esto de la educación para la paz y tomando mucho más auge en los últimos 30 años. Podemos encontrar varios conceptos de educación para la paz. Yo aquí les estoy compartiendo uno de estas dos autoras, Lorena Navarro y Yasmín Ario, en donde dice, en donde contempla que la educación para la paz ya de entrada es esencialmente transformadora. ¿Qué busca transformar? Nuestra manera de pensar, nuestra manera de accionar y nuestra manera de posicionarnos ante el mundo. ¿Desde dónde? Integrando en nosotros, en nuestros vínculos y en el sistema mismo valores como la no violencia, la justicia, el cuidado, entre otros valores. Y entonces lo más sustancial es tomar en cuenta que hay parámetros, hay conceptos claves y el cómo ir bajando esto a nuestros distintos entornos. Ahí viene el gran reto y digamos la importancia de tener referentes para ver esas metodologías de cómo es que este gran concepto se puede ir aterrizando. Por otro lado, de la mano estará el concepto de cultura de paz. Y bueno, aquí también podríamos cuestionar y quien quiera compartir, a ver, ¿qué entienden por cultura de paz? Más allá de esto que ya están viendo en pantalla,
¿Cómo podrían con sus palabras hablar de qué es cultura de paz? ¿Es la primera vez que lo escuchas? ¿Ya lo has leído? ¿Formas parte de algún proyecto? Y bueno, quiero decirles que el año 2000 fue el Año Internacional por una Cultura de Paz promulgado por la ONU. Y dijeron, un año no es suficiente, vamos apostándole a 10 años. Y entonces se recreó el Decenio Internacional por una Cultura de Paz del 2001 al 2010. Se supone que todos los países miembros tuvieron que en esos 10 años trabajar duro y bonito para poder traducir todo esto en nuestro sistema educativo, también en nuestros programas sociales y políticas públicas. ¿Cuántas personas habían escuchado o conocen programas de estos en esos 10 años o después? A ver, por acá voy a ir leyendo. Jorge nos dice una cultura de colaboración con un propósito compartido. Joana dice mantener calma y evitar los problemas y conflictos por cualquier situación que nos explicaron en la secundaria para un proyecto. Qué gusto, Joana. Juan dice, respeto a los demás en todos los aspectos, qué profundo, pero también complejo. Nayelit dice convivencia de una manera armónica en un espacio determinado, ok, así como evitar conflictos y resolver de manera pacífica, fomentar actitudes de colaboración. Se repite mucho el tema de colaboración, resolución de conflictos. Por acá, evitar guerras, ser propositivos, igualdad, normalizar el respeto y la empatía. Gracias por acá por todos sus conceptos e ideas interesantes. Y bueno, más allá de que podamos ir adoptando en nuestras comunidades las definiciones y los conceptos que son relevantes para nosotras y nosotros, esto es lo que los países miembros acordaron en esa declaración. De entrada, que apostar por la cultura de paz nada tiene que ver con negar el conflicto, sino todo lo contrario. ¿Qué es lo que hacemos ante el conflicto? Y lo que invitan es que sea a través de un proceso positivo, dinámico y participativo. Y entonces, bueno, si ustedes me dicen, oye Luisa, pero ¿y nada más lo dejaron así de abierto? No, había todo un plan de acción y ciertas cosas, pero de manera muy honesta, lo que vemos es que hay una gran brecha entre la teoría y la práctica. Por eso es fundamental que como ciudadanos, ciudadanas y ciudadanos nos podamos informar y que más allá de lo que hagan nuestros líderes gubernamentales, esta información es elemental para vivirlos en esas células y en esos grupos de personas de los cuales somos parte. Y bueno, por otro lado, hablar de cultura de paz no es únicamente ver lo lindo y lo bueno y cómo manejamos el conflicto de manera constructiva, sino la cultura de paz también implica abrir los ojos ante la realidad y poder ver esas violencias que duelen, que dañan y poder deconstruirlas. Sí, estamos rebasados, sí, es mucho lo que escuchamos, pero no perdamos de vista que detrás de esas violencias directas que son cuantificables, número de homicidios, de feminicidios, de muertes, también hay violencias culturales y estructurales que tenemos que analizar en conjunto para romper con este ciclo de violencia y verdaderamente desde ahí trascender y transformar los conflictos y hacer visibles las paces. Todo esto a través de qué? De potenciar mediaciones, digamos así, programas, formaciones, espacios de paz, todo ello que nos permita justamente navegar este proceso. Y ustedes dicen, bueno, ¿y estas palabras que están alrededor, qué rol juegan? Pues es que son parte de nuestra realidad, en donde la realidad es compleja, conflictiva, existe el orden y el desorden y la incertidumbre.
Después de la pandemia que transitamos, nos queda más que claro que certezas absolutas no las hay. Y entonces, el proceso de construcción de una cultura de paz es un proceso constante y continuo. Alguien que les diga, ya con esta formación, este título que tengo, este doctorado, maestría, curso, ya aquí ya la hice, ya soy un creador, constructor de paz y ahí quedó. No es así. Esto es una constante de vida. Ojalá que esas violencias cada vez tengan menor intensidad, que cada vez los conflictos sean más abiertos y que podamos abordarlos desde vías no violentas y que a pesar de lo mucho que suene la violencia, las paces sean aún más visibles. Y bueno, compartirles que este diagrama es de uno de mis grandes maestros, Gerardo Pérez Viramontes. Y pues bueno, sigamos. Ok, entremos en cuestiones más prácticas, ya que tenemos un entendimiento en común de lo que la educación hoy en día necesita, que es educar para la paz y cultura de paz. Les quiero compartir 6 estrategias que puedan abordar, no importa el contexto en donde estés, en la parte educativa, en preescolar, primaria, secundaria, universidad o espacios comunitarios o simplemente en tu casa con tus hijos o con tus hijas. Estos serían como 6 ingredientes básicos para poder aterrizar. Entonces, empezamos con la primera estrategia. Apostar por la pedagogía crítica. ¿Qué supone eso? Tenemos que invitar el cuestionamiento como componente elemental. Y ese cuestionamiento, por supuesto, tiene que iniciar con nosotras, nosotros mismos, a cuestionarnos quiénes somos, qué me gusta, a ir desarrollando ese músculo de la autoobservación para que podamos después voltear los ojos a aquello que nos rodea, como lo es nuestro sistema social, cultural, económico y político. Y desde ahí ir ejercitando esta visión crítica de aquellas contradicciones que están presentes ahí. Eso va a estar impulsado o va a impulsar un pensamiento creador. Si yo únicamente soy consumidor y no me cuestiono nada, no voy a estar conectada con mi fuerza vital de creación. ¿Por qué? Porque solamente estoy comiendo la información y asimilando sin ese cuestionamiento básico. Por otro lado, la pedagogía crítica nos ayuda a ofrecer perspectivas y esperanzas ante estas acciones colectivas en conjunto que sí o sí tenemos que hacer, porque nadie se educa en aislado, sino nos educamos en comunión. Y entonces, desde esto podríamos plantear escenarios alternativos ante estas contradicciones que no están sirviendo a las necesidades humanas. Y entonces, con esto sentamos las bases para ir orientando hacia un pensamiento más emancipador. ¿Y a qué me refiero con eso? Un pensamiento más allá de lo que se dice, sino un pensamiento conectado con mi propia esencia, con mis necesidades y las necesidades de las otras personas. Entonces, primero que nada, este pensamiento crítico tan elemental que necesitamos. Segunda estrategia, reconocer y desaprender la violencia normalizada e interiorizada. Esta imagen de estos lentes es muy fuerte, pero nos ayuda a dar cuenta cómo hoy en día, por supervivencia, por cuestiones de saturación, tenemos una violencia muy arraigada a nuestras tradiciones, culturas, a nuestros propios diálogos y vínculos. Y entonces, si realmente queremos apostar a formas alternativas y educar para la paz, necesitamos empezar por nosotras mismas. Y entonces nos vamos a dar cuenta que en nuestro lenguaje, en nuestra manera de ir reproduciendo estereotipos, de ir
abriéndonos o no a la diversidad de opiniones o a la diversidad de gustos y de preferencias, también ahí está muy instalada una violencia cultural muy fuerte que es complejo de reconocer. Entonces, este cuestionamiento y este reconocimiento es elemental. ¿Por qué? Porque si no desnormalizamos esa violencia, lo que hacemos es seguir reproduciendo comportamientos individualistas, narcisistas e insolidarios y a seguir legitimando estructuras sumamente violentas que lo que nos llevan es a la fragmentación, a la polarización, al no reconocimiento de la diversidad humana y, en otras palabras, a un proceso de deshumanización. Entonces, por eso aquí retomo en que la cultura de paz, más allá de sonar romántico, es verdaderamente de valientes porque nos invita a quitarnos esos lentes, digamos, de no reconocimiento a esto que nos duele y que nos limita al encuentro con la otra persona. A ver, paremos un poquito aquí. Si hemos normalizado la violencia, y está tan presente en las noticias, en las redes sociales, en nuestros entornos, quiero preguntarles, ¿crees que nacemos violentos, violentas o nos hacemos? Aquí también les invito a que sean honestas, honestos y contesten desde lo que ustedes consideren. Les pregunto, ¿nacemos violentas, violentos o nos vamos haciendo? También pueden ir compartiendo en el chat su razón. ¿Por qué crees que sí nacemos violentos? ¿Por qué crees que nos hacemos? Toda respuesta es bienvenida. ¿Qué opinas? Bueno, vamos a ir viendo las respuestas, los porcentajes por acá. Miren qué interesante. El 11% dice que nacemos violentos o violentas. Y el 89% dice que nos vamos haciendo con el tiempo. ¿Ok? En el chat leo que dicen que es contextual, que, que los ejemplos hacia los pequeños es algo que les va por acá moldeando, que hemos aprendido a actuar de formas violentas, que vivimos en una familia y que eso hace la diferencia. Interiorizamos la violencia de acuerdo al contexto al que vivimos, ¿ok? Se aprende. Bueno, vamos, yo acá les voy a compartir una serie de información y luego ya ustedes se pueden ir haciendo su propio criterio. Resulta ser que hace ya algunos añitos, en 1989, se difundió este instrumento internacional que se llama el Manifiesto de Sevilla, en donde un grupo de científicos, psicólogos, biólogos empiezan a hacer un estudio profundo de qué pasa con los seres humanos si nacemos o no violentos. Porque quiero decirles que se creía que sí nacíamos violentos y que aparte estábamos condicionados por nuestra especie humana a hacer la guerra. Y entonces este grupo de científicos lo que hace es impugnar una serie de presuntos descubrimientos biológicos y se los resumo por acá. Resulta ser que en consenso argumentaron que la guerra no es una fatalidad biológica, que si bien es parte de esta estructura bélica y de una serie de instituciones, pero que tampoco la violencia está determinada por el ADN, sino que nuestros comportamientos se van moldeando por estos condicionamientos sociales, por el sistema de crianza al cual fuimos parte, por la educación que recibimos, por los medios de comunicación, por los espacios mediáticos en los cuales estamos, y eso es lo que realmente va modelando o va haciendo que nos comportemos de cierta manera.
Aquí ustedes me pueden decir, oye Luisa, pero ¿y si alguien nace con alguna condición como esquizofrenia o lo va desarrollando? Bueno, esto es un porcentaje muy chiquitito. Aquí hay quienes podremos también determinar si es que nacemos pacíficos o no. Y bueno, hay estudios que se están haciendo, están en proceso. He visto algunos videos que después igual los agregamos a las notas en donde en países como lo es Dinamarca, Noruega, hay videos de menores de 0 a 3 años en donde se les está filmando y un adulto que no conoce están por ahí haciéndose como que tienen un reto y que tienen que resolverlo. Pero bueno, yo también me cuestiono si ese estudio lo hicieran con menores que han recibido abuso o que vienen de un entorno violento, si su respuesta sería la misma. Entonces, más allá de eso, quiero compartirles este diagrama que me hace mucho sentido y que dice así: ante un conflicto o ante un estado de supervivencia, hay un instinto que compartimos todos los seres humanos que se llama agresividad, un instinto de supervivencia. Sin embargo, ese instinto de supervivencia se va educando, modelando, y este puede ser conducido de manera positiva hacia la paz o de manera negativa o destructiva hacia la violencia. A ver, vamos por partes. Yo sé que esto puede romper con muchas creencias, puede sonar raro, como que agresividad no es un sinónimo de violencia. No, no lo es. Aunque a veces coloquialmente hablemos de que, ay, esta mujer me gritó, es una agresiva, o este hombre golpeó, es un agresivo. Si nos vamos, por ejemplo, a lo que nos comparte por acá Francisco Cascón, la agresividad es una fuerza vital que tenemos cada persona, esa gasolina que está internamente en nosotros y que nos ayuda a superar obstáculos y limitaciones. Y esta es neutra, se va mediatizando justamente por esos condicionamientos socioculturales, ya sea hacia un comportamiento violento o no violento. Digamos que es como si tuviéramos esta gasolina que tiene cierta intensidad y que la vamos aprendiendo a manejar conforme vamos teniendo madurez y con lo que nos va rodeando. Esto, gracias a las neurociencias, podemos dar cuenta y relacionarlos mucho con la parte prefrontal del cerebro, donde está toda la cuestión de control de impulsos y que, por supuesto, ustedes pueden decir, a ver, pero un niño, ¿cómo va a ser? Pero si yo he visto comportamientos de agresividad de un niño, bueno, va a ir modelando esta parte para que finalmente pueda ir construyendo estos caminitos hacia la paz de manera mucho más natural y recurrente. Ahí les va un ejemplo que me gusta dar cuando explico esta parte. Imaginemos que vas en bicicleta por la calle, en la vía oficial de bicicletas, y ves a un carro que te va a atropellar. Y entonces lo que haces es maniobrar, el cuerpo está perfectamente habilitado para poder reaccionar y entonces se te acelera el corazón, ahí la sangre se te va a las extremidades para poder reaccionar. Y entonces, imaginemos que tú logras esquivar el carro se frena y toda esa gasolina interna, lo que haces es que bajas al tipo del carro, le das 3 puñetazos, le recuerdas, bueno, a toda su familia, y eso es la agresividad conducida hacia la violencia. ¿Cómo sería desde la otra parte? No quiere decir que tú le digas al tipo o a la tipa que iba manejando, ay, gracias, se me está saliendo el corazón, casi me atropellas. No es así. Esto quiere decir que puede ser que le pongas un límite muy claro, puede ser que tomes las placas del carro, que le digas, oye, ¿qué te pasa? Yo tengo preferencia en este sentido, necesitas aprender de estas vías. No sé, hay muchas maneras
de poner el límite muy claro. Pero con esto es fundamental que aprendamos que la paz es acción, que la paz tiene que ver con hacer valer mis necesidades. Y entonces, si mi instinto de supervivencia lo conduzco hacia la paz, voy a abrir caminos de entendimiento, de diálogo, de colaboración, de asociación. Y entonces, en este sentido, si se fijan, tanto la violencia como la paz son construcciones sociales. La violencia no surge de el fuego ni de un trueno, sino la creamos los seres humanos. Y tampoco la paz sale de los pajaritos ni de las flores, sino que es algo que construimos. Y entonces, en este sentido, hay que reconocer la gran diferencia entre la pasividad, yo no hago nada, pues no me está afectando, no estoy afectando tampoco a la otra persona, pero bueno, soy testigo de muchas cosas. La pasividad se parece o está más relacionada a la violencia. Lo contrario sería el pacifismo, que es esa no violencia activa puesta en marcha para hacer valer nuestras necesidades humanas. Y bueno, aquí vamos rompiendo con ciertas creencias y abriéndonos a esta información. Y bueno, continuamos con la tercera estrategia, apostar por la pedagogía del cuidado. El cuidado implica conocerme, el cuidado implica estar muy cerquita de lo que pienso, siento y de cuidar de toda mi integridad y también de las otras personas y el medio ambiente. Hablar de cuidado en un mundo en donde hemos depositado mucho de ello en cámaras, en bardas, no quiere decir que está mal, o en policías, pero el cuidado desde su raíz etimológica tiene que ver con la cualidad de tener nuestra atención en algo. Y entonces, ¿dónde está mi atención? ¿Está en mí, en los otros, en las otras, en el medio ambiente? Y les comparto esta frase que me gusta mucho, que dice así: tenemos que ir hacia climas afectivos donde predomine la caricia social. A pesar de esa desconfianza, a pesar de lo complejo que es muchas veces nada más hablarle a la persona que yo conozco, el cuidado es algo que se tiene que ir procurando, y qué mejor que empezar con estos núcleos y estos espacios de los cuales somos parte. Este cuidado implica una ciudadanía más comprometida, responsable e interconectada. A ver, vámonos, antes de ir a la siguiente estrategia, les voy a pedir, por favor, que vean con calma esta ilustración y se pregunten, ¿cuántos agujeros tiene esta camiseta? ¿Cuántos agujeros tiene esta camiseta? Ahí están las opciones. ¿Quién cree que tiene dos? Y lo puede ir anotando en el chat. 4, 6 u 8. Ok, acá estoy viendo sus respuestas. Muchas y muchos dicen que 6, algunos que 8. Nadie que 2 ni que 4. Bueno, hay una persona que dice 2, hay otra que dice 4, varios 6. Ajá, ok. A ver, y aquí, ¿cuál es la respuesta correcta o incorrecta? A ver, Joana, cuéntanos cuál es tu explicación de los 8. Ok, ya también por acá Alejandra nos está diciendo. Por aquí por el chat. ¿Nos puedes compartir tú por qué por aquí por el chat? Bueno, hay quienes podrían decir 2 porque visiblemente a la imagen se ven 2, ¿no? 2 agujeros. Hay quienes podrían decir, bueno, pero 4 porque tiene que ver con una parte y la otra, una cara y otra. Hay quienes podrían decir 6 y me imagino están contemplando el cuello,
las mangas y la parte de abajo. Y 8, igual la estructura o el diseño y también estas partes, ¿ok? Y así como dice Jacqueline, tendría que ver con la perspectiva de cada quien. Gracias, Joana, también por tu explicación, que es justamente con esto de la cabeza, las manos, la parte de abajo. Y bueno, podríamos también, como Paola por acá dice, para mí podría ser mancha o pintura y yo solamente estoy considerando los otros. ¿De qué depende? Depende de mi perspectiva, de mi concepto de qué es un agujero y de cómo lo estoy visualizando. Y entonces, esto nos ayuda a ejemplificar que el conflicto es parte de la vida. ¿Por qué? Porque tenemos una enorme variedad de perspectivas ante el mundo y ante la vida. No importa si compartimos el mismo contexto mexicano, si somos parte de la misma familia. Esto supone que cada quien tenemos una propia experiencia de vida y desde ahí vamos interpretando el mundo. Y entonces, la cuarta estrategia que les quiero compartir es que tenemos que abrazar, o al menos les invito a abrazar el conflicto desde la no violencia. ¿Qué es abrazar? Sacar al conflicto debajo de la mesa, debajo de la cama y empezar a hablar del conflicto. Puede ser que yo les pregunte, a ver, ¿cuántos o cuántas de ustedes en primaria, en secundaria o en bachillerato tomaron alguna clase acerca de resolución o transformación de conflictos? ¿Cuántos o cuántas de ustedes en casa se hablaba abiertamente de que se podía estar en conflicto con mamá o con papá? ¿Quiénes en las escuelas, en su vida escolar, era válido poder entrar en conflicto con el maestro o la maestra? Pocos, al menos en mi experiencia o con la gente que me he platicado. Y entonces, si decimos que el conflicto es parte de la vida y es un dinamizador, es fundamental poder abrazarlo, tener una perspectiva de él un poco más constructiva, aunque nos cueste y nos implique una tensión cuando hay ese choque, esa disputa que es el conflicto. Conflicto no es igual a violencia. De nosotros depende, como lo vimos en el esquema hace rato, que ante un conflicto podamos actuar de manera deconstructiva o destructiva hacia la violencia o de maneras constructivas, que es ahí donde tenemos que trabajar aún más para hacerlas visibles, esas vías creativas y menos violentas. Y entonces, váyanse cuestionando qué tan abiertos están al conflicto. ¿Qué tanto permiten que sus estudiantes, sus hijas e hijos puedan estar en conflicto con ustedes y que puedan dialogar y apostar por un entendimiento o simplemente poder hablar y decir, sí, tenemos visiones distintas que se contraponen y así vamos a coexistir? O podemos encontrar también vías de entendimiento. Entonces, bueno, hay muchísimas habilidades de las cuales nos pueden ayudar para abrazar el conflicto. Cuando veamos recursos y herramientas prácticas, hablaré de algunas de ellas. 5, apostar por la pedagogía de la autonomía. Y esto puede ser desafiante para muchas y muchos que somos educadores, porque pedagogía de la autonomía, sí, invitar a que mis estudiantes o mis hijas o mis hijos puedan valerse por sí mismos y que puedan aprender a resolver los conflictos o los desafíos que van a ir enfrentando ante la vida. Y bueno, no se asusten, para eso también hay que ir dando cuenta de la edad y del contexto en el que están. Desde ahí, por supuesto, vamos a ir dando mayor espacio a esa autonomía. Pero el día de mañana, si queremos ciudadanas, ciudadanos responsables, que se valgan por sí mismos, necesitamos trabajar la autonomía desde las primeras edades. Y eso supone un ejercicio de la libertad con responsabilidad. Esa libertad del cual es parte de nuestra dignidad humana y que entonces
ser autónomos es un músculo que se va trabajando. Bueno, y también hablaremos de un poquito más de herramientas de cómo irlo viviendo. Apostar por una educación emocional como sexta estrategia. A ver, está ahora muy en boca de muchos espacios de discusión la importancia de gestionar todo nuestro mundo emocional. Y aquí también, sí, con las infancias, la adolescencia, pero yo también les invitaría a que tanto nosotras y nosotros mismos como adultos hemos trabajado esta educación y gestión emocional como parte de la vida. ¿Qué tanto legitimizamos todo tipo de emociones? ¿Qué tanto nos permitimos sentir tristeza, enojo, frustración? ¿Les permitimos a nuestros hijos o hijas o estudiantes? ¿Cuánto lenguaje emocional contamos? Porque si cuando nos preguntamos cómo estás, nuestra respuesta inmediata es bien, mal, como dirían en ecología emocional, que es un modelo que ampliamente les recomiendo y que surge por acá en España y que ya hay varias instituciones en México que la trabajan, que dice así: lo que no se puede nombrar difícilmente se puede gestionar. Si yo estoy aquí experimentando algo, pero no le puedo poner nombre, difícilmente puedo transitar esa emoción. Y bueno, hay muchísimas herramientas, pero una de ellas que hoy en día también a partir de las neurociencias nos ayuda a entender la importancia es trabajar la corporalidad. El cuerpo, antes de la propia mente, nos va hablando de esas emociones, de esas sensaciones, ese lenguaje corporal, que después entonces nos podemos llevar a la parte cognitiva para ponerle nombre. Podríamos también hablar de esa pausa tan importante y de estar en el presente, lo tan conocido como mindfulness o atención plena, para poder desde ahí optar por alternativas más calmadas y no violentas. Y por último, les pongo esto de gestionar la incertidumbre y la frustración, porque hoy en día, en esta era de la inmediatez, esto es un reto que tenemos adultos, jóvenes, adolescentes y niñas y niños, que es poder gestionar, navegar con la mejor actitud esta incertidumbre que es la vida y que nos puede generar alguna frustración. Y entonces, recapitulando estas grandes estrategias que pueden emplearse, no importa en qué escenario, serían estas: la pedagogía crítica, de reconocer y desaprender la violencia normalizada e interiorizada, apostar por la pedagogía del cuidado, abrazar el conflicto desde la no violencia, apostar por la pedagogía de la autonomía y por una educación emocional. Y bueno, ahora vamos adentrándonos a recursos y herramientas prácticas. ¿Cómo podríamos bajar esto en programas o en proyectos muy puntuales o hasta en ejemplos como muy concretos? Si tú eres un educador y quieres hacer esto con tu salón de clases o quieres facilitarlo con tu equipo de trabajo o en casa. Ahí les van algunos recursos y herramientas y hago énfasis en que no son las únicas. Aquí tenemos una limitante de tiempo. Elegí las que considero que son las más fundamentales y que aparte pueden ser habituadas a cualquier contexto. Entonces, empecemos con la primera. Prevención ante el conflicto. Y no está equivocado, no es prevención del conflicto, es prevención. Y por acá, Francisco Cascón, un autor que también les compartiré por acá el enlace a su página web con un conjunto de materiales, nos habla y creó esta escalera de la prevención. ¿Qué quiere decir? Es como si coloquialmente hiciéramos un colchoncito para poder tener listo para cuando surge el conflicto, podamos trabajarlo de manera no violenta, armónica y, digamos así, dando la pauta para que se dé el conflicto. Y entonces,
¿qué es lo que hace la prevención del conflicto? Es crear ciertas condiciones adecuadas para generar relaciones cooperativas y apostar por una resolución de conflictos. Y entonces empecemos por el primer peldaño que tiene que hacer grupo. Aquí, ¿qué es lo que nos invita? Primero, a conocer a la otra persona o a las otras personas, a generar un aprecio, confianza, y no solamente al inicio del ciclo escolar o cuando tu hija o tu hijo lleva algún amiguito nuevo o a tu equipo de trabajo llega una nueva colaboradora, sino este hacer grupo de manera constante, el poder generar ese conocimiento y ese aprecio. Porque una vez que se tiene este primer peldaño, va a ser mucho más sencillo apostar a una comunicación efectiva y a poder practicar el consenso. Detrás de ello, hay muchas habilidades para trabajar esa comunicación efectiva. Aquí algunas nos enuncia la escalera, como es la precisión del lenguaje, la escucha activa que tanto requiere hoy en día y que más allá de solamente estar intercambiando información, estar abiertos a esa escucha empática y activa, a tener muy claros cuáles son esos canales de comunicación y a una toma de decisiones en conjunto. Una vez que esta comunicación ya está algo cimentada, nos podemos entonces apostar a esta cooperación, que lo que buscamos es que sea un estilo de vida, que realmente sea algo que se ancle y sea la vía de trabajo y de comunicación y de vínculo con otras personas. Teniendo estos tres elementos o estos tres peldaños, será mucho más fluido poder ante un conflicto calmarnos, analizarlo y poder visualizar posibles alternativas de transformación. Esto no es estático, reitero, la confianza se pierde, la comunicación también con pseudoconflictos que se vayan dando, pero lo más elemental es que estos sea parte de una constante transversal en la manera en la cual nos estamos vinculando y trabajando en el equipo y en la edad que se requiera. Ya les decía, este es un gran educador para la paz, Paco Cascón, y es muy generoso porque en su página web pueden encontrar una serie de ejercicios para trabajar cada uno de los peldaños, casos para analizar, lecturas que nos pueden inspirar de todo esto que propone de educar en y para el conflicto desde la prevención del mismo. Y entonces, bueno, aquí está este QR en donde pueden tomar para ir directamente a estos documentos publicados por Paco Cascón de manera abierta. Siguiente recurso, juegos cooperativos. Los juegos cooperativos son transformadores y también, no importa la edad, es más, les invito como adultos, como mamás, papás, educadores, trabajadores sociales, que trabajen con juegos cooperativos porque es una manera de conectar con nuestra primera infancia, de reconocer memorias dolorosas, de dar cuenta de cómo estamos muchas veces habilitados y codificados para una competencia exacerbada que no hace más que muchas veces separarnos y violentarnos. Y entonces los juegos cooperativos nos ayudan a ver cómo nos estamos vinculando, a hacer visible esos vínculos, esas formas y a poder replantear otras maneras. Y entonces, si se fijan por acá, aquí tengo en la imagen les puse un grupo de educadores de secundaria que estuvieron trabajando conmigo toda una formación y uno de los grandes módulos fue el tema de juegos cooperativos y bueno, nos reímos, nos divertimos, pero también sobre todo llegamos a entender cómo es una herramienta sustancial a la hora de transformar las violencias. ¿Qué recursos les recomiendo? Hay infinidad de materiales en línea y también por ahí de publicaciones de juegos cooperativos. Yo del que he aprendido muchísimo es Franz Limpens. Él es belga, pero tiene muchísimos años, ya más de 30 años en México.
mexicano de corazón y bueno, organiza 2 veces al año diferentes talleres intensivos de juegos cooperativos. Les dejo también por acá el enlace directo a su blog en donde constantemente está publicando estos espacios. Y él lo que hace es decir, tenemos que como educadores vivir primero esos juegos cooperativos para después entonces poderlos facilitar en nuestros grupos de trabajo. Eso hace la gran diferencia y les dejo por aquí la información. Otra gran herramienta, la comunicación no violenta. Y bueno, este gran autor, Marshall Rosenberg, desde hace ya varios años nos da este gran aporte, que es un método, pero a su vez también es un modelo de comunicación no violenta en donde hace dar cuenta que la manera en cómo abordamos la información, el diálogo, tiene mucho que ver con poder observar primero lo que está sucediendo, conectar con mis sentimientos y mis emociones a la hora que estoy comunicando y también de la otra persona, poder dar cuenta qué necesidad hay detrás de ello y replantear o formular peticiones claras para poder comunicar este conjunto, observar emociones, sentimientos, necesidades y peticiones. Eso nos lleva a resolver conflictos de manera profunda y a poder realmente deconstruir relaciones que no nos están llevando a ese entendimiento mutuo. Y bueno, les dejo esta imagen que puede ser que se pregunten por qué tiene una jirafa y un chacal, o bueno, parece un lobito, como títeres. Y bueno, hay toda una serie de descripción acerca de estos animales, pero si se los puedo resumir, él habla de que la jirafa es el animal que tiene el corazón más grande. Y entonces tenemos dos tipos de lenguaje. Jirafa, que es ese lenguaje más compasivo, amoroso, de entendimiento, de apertura, pero también en nosotros habita un chacal, ese animal territorial, juicioso, negado a ver solamente desde su visión. Y entonces hay un ejercicio también profundo a dar cuenta cuándo es que el chacal sale en nosotros, cuándo la jirafa toma su lugar o viceversa, cuándo pueden estar ambos por ahí. Y entonces nos lleva a esa autoobservación constante. También pueden encontrar en línea muchísima información acerca de este método, de esta herramienta clave que es la comunicación no violenta para trabajar en sus grupos, en sus contextos. Por otro lado, una herramienta que en esta construcción de paz es elemental, que son las redes de educadores para la paz. Muchas veces podemos perder la esperanza, pero cuando trabajamos de la mano con otras personas que nos inspiran, que en esa desesperanza nos dan un rayito de luz, eso es clave. También para el intercambio de buenas prácticas. Estas no son las únicas redes de educadores, son algunas de las cuales conozco y he trabajado con ellas, como lo es Serapaz, esta organización pionera en el tema de construcción de paz en México. Tienen una escuela tal cual y donde hay formaciones y comparten materiales. Por otro lado, la Fundación para la Reconciliación que surgió en Colombia hace más de 15 años, en donde tienen distintos programas. Uno de ellos, las ESPERES, las Escuelas del Perdón y la Reconciliación, que también tienen sede en más de 10 países. En nuestro país hay distintos nodos y cuentan con una metodología de 10 módulos muy claros para poder reconocer qué es el perdón, cómo juega en poder sanar y apostar por la paz. Por otro lado, está el Instituto Internacional de Educación para la Paz, que bueno, cada 2 años lo que recrean son foros y paneles en donde hay intercambio de buenas prácticas en diferentes partes del mundo.
la campaña global de educación para la paz. Y bueno, la Universidad de Cambridge tiene un grupo de investigación acerca de educación para la paz de manera constante y ahí las publicaciones y tienen una revista que les recomiendo ampliamente. Y bueno, después de compartirles estas herramientas generales, vamos a entrar a algunos ejemplos prácticos y a experiencias inspiradoras. Fue muy complejo poder hacer la elección de ellas porque hay muchísimas y lo que queremos es seguir haciendo visibles, pero ahí les va algunas que tengo la fortuna de conocer. Y bueno, empecemos con esta, que es la Escuela Nueva Laboratorio. Esta escuela fue fundada por Emma Gamboa en Costa Rica en 1960. Es una escuela pública. Tuve el gran honor de visitarla el año pasado con un grupo de colegas. Y bueno, ¿en qué se centra? Es un referente para el sistema público en Costa Rica. Esta gran mujer desafió todos los estándares y después de muchísima presión le permitieron poder formar esta escuela y darle el reconocimiento. ¿Y en qué se centra? Se centra en la libertad con responsabilidad de niñas y niños, en su desarrollo integral y en cómo esto tiene que ver con su vínculo con la naturaleza y con la vida. Esta escuela, sí, a pesar de ser pública, tiene una reserva ecológica dentro de la escuela. Los espacios son sumamente abiertos para que esa participación y esa democratización de la voz se dé. Trabajan de manera disruptiva en cuanto a la currícula. ¿Por qué? Porque trabajan en base a proyectos. Y lo que van dando cuenta es qué interés tiene el estudiante y desde ahí gira en torno a los proyectos. Por otro lado, hay un vínculo muy claro hacia el agradecimiento y entonces en sexto año cada grupo tiene que hacer un proyecto en agradecimiento a su escuela, algo que beneficie a la comunidad y a su escuela. Y entonces, pues bueno, quienes tengan más dudas o quieran conocer esto, porque reitero, es una escuela pública, pueden encontrar ahí unos videos e información en YouTube acerca de esta escuela Nueva Laboratorio, que ya aparte van ampliando más escuelas laboratorio en Costa Rica por el referente y los resultados que han tenido. Decirles que en los últimos años no han tenido un caso de acoso en su escuela, ¿no? Y bueno, vamos a otra historia inspiradora. Lumiar es un método que nace en Brasil hace 15 años con la intención también de transformar cómo se aprende y cómo se enseña y centrado mucho en el empoderamiento de las niñas y los niños. Este modelo está reconocido como uno de los 12 sistemas educativos más innovadores del mundo, de acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo. Y bueno, ¿qué es lo que lo hace distinto? También comparte como la escuela que les acabo de platicar en Costa Rica, el, el currículo no es lineal, sino que está en base a proyectos. El educador es un guía y el interés del estudiante es una parte central. En esta metodología también lo que buscan es poder que la persona se conozca a profundidad para desde ahí poderse relacionar. Entonces, bueno, esto hablando de escuelas primarias. Vámonos ahora a otra etapa elemental como lo es la adolescencia. Les quiero platicar de CIH, Community of Innovative Humans, que es antes el Colegio Inglés Hidalgo, que tuve la fortuna de trabajar muchos años aquí y de honestamente ser parte de esta institución que fue pionera en el tema de educación para la paz en Jalisco y en México. De entrada, entrarle por formar a sus educadores en el tema de lo que es educación para la paz y no quedarse con eso, sino poder transformarse y replantear su modelo educativo
para garantizar que la manera en la cual se está acompañando a estos jóvenes les prepare y vayan construyendo ese adulto del cual van a ser mañana. ¿Cuáles son algunos aspectos de su propuesta o de su modelo? Pues tiene que ver con una retroalimentación constante, ciclos de retroalimentación en donde cada estudiante tiene a un mentor que le retroalimenta de manera académica, pero también un asesor que le retroalimenta y le acompaña en toda la parte socioemocional, porque bueno, enteramente tienen una visión integral de la persona y desde ahí también ir planteando métodos innovadores como lo es el trabajo por proyectos y ir dando cuenta cómo las generaciones de arriba pueden inspirar a las generaciones menores y desde ahí ser referentes en ellos e ir creando seres autónomos y conscientes. Ahí les va otro ejemplo que sale un poco de lo formal y nos vamos ya moviendo a ejemplos en lo comunitario. SINA, Social Innovation Academy, es una organización que fundó un compañero de la maestría, en donde en Uganda uno de los grandes problemas era el desempleo juvenil y la falta de oportunidades que había para que pudieran entrar a la universidad y desde ahí encontrar mejores trabajos. Y entonces resulta ser que, inspirado en esta gran problemática, fueron recreando esta institución e impulsando a jóvenes a convertirse en emprendedores sociales, en identificar problemáticas en su contexto más cercano y desde ahí inspirarse para crear modelos de negocio que les autoemplearan y a su vez pudieran emplear a otras personas y tener este gran impacto social o ambiental. Entonces, ahora no nada más están en Uganda, sino en distintos países de África y les quiero poner este breve video para que se den una idea de lo que han hecho. Y bueno, ahí en las imágenes vimos varios de estos emprendimientos, como lo es la construcción de casas utilizando botellas y rellenándolas. Por otro lado, también hay una emprendedora que creó unos jabones
con plantas medicinales para poder evitar la malaria, este mosquito bueno, que tanto ha afectado ciertas comunidades, y así generando empleos que tengan este impacto social y ambiental, no importa las circunstancias en las cuales estén. Vámonos con otro ejemplo que también sale de la parte formal y tiene que ver con este proyecto que se llama Educando para la Paz, eh, mm, impulsado por la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana. Con este ejemplo quiero que ampliemos la visión que no solamente en las escuelas se da el tema de educación para la paz, sino que es un componente que tiene que darse en todos los entornos. Y entonces, este proyecto consistió en dos grandes cosas. Por un lado, en el acompañamiento de jóvenes como embajadores y embajadoras de paz para dar cierta formación e impulsar esos liderazgos en sus preparatorias, secundarias, y por otro lado, el trabajo con consejos de paz, con líderes comunitarios, uno para que identifiquen qué problemáticas hay en su entorno, que podamos acompañarles en lo que son la metodología de proyectos e impulsarles para que puedan juntarse, puedan crear esos grupos vecinales y desde ahí poder vincularse con otras instancias públicas de acuerdo a esas necesidades que se tengan. Entonces, no es el único, ya cada vez afortunadamente vemos más y más estos proyectos. El gran reto está en la consistencia y que realmente los ciudadanos y las ciudadanas se lo puedan apropiar, no importa que, digamos, que gobierno venga y nos dé el impulso para poder hacerlo. Y vemos también procesos endógenos que ya se están dando independientemente de que alguna instancia pública venga a impulsarlo. Y bueno, con todo esto para ir cerrando y dar espacio a preguntas, quiero dejarles con esta imagen que es fuerte, pero es muy real, que dice, aún estás a tiempo de corregir. Aún estamos a tiempo de corregir. Y sí, de desaprender y aprender otras maneras de vincularnos, de ser y de organizarnos como sociedades y como estructuras políticas, culturales y económicas. Esta frase de Liz Boulding me gusta mucho, que dice, es esencial una educación que expanda la capacidad de imaginar un mundo diferente. La imaginación da el poder para actuar a favor del cambio social y para poner en marcha aventuras pacíficas constructivas. Porque aventurarnos a hacer lo distinto implica, pero para eso estamos, para tomarnos de la mano e iniciar estas aventuras pacíficas en conjunto. Me gustaría que en el chat nos compartan, les dejo por acá estas 3 preguntas. ¿Qué idea te llevas hoy? ¿Con qué emoción cierras? ¿Y qué acción quieres emprender? Por más chiquita y puntual que sea. Les leo. ¿Qué idea te llevas? ¿Con qué emoción cierras? ¿Y qué acción quieres emprender? ¿Qué dicen? ¿Qué idea te llevas? ¿Con qué emoción cierras? Gracias, Joana. Me llevo la idea sobre la cultura de paz, así como identificar y controlar mis emociones. Yo te invitaría a que más que controlar, gestiones, porque eso va a ser mucho más amable contigo y con todo aquello que vayas sintiendo. Gracias, Vianey. Aún estás a tiempo. Así es, aún estamos a tiempo. Por acá nos dicen la importancia que tiene la cultura de paz. Así lo es.
que la educación para la paz va más allá de evitar conflictos. Me quedó claro que la educación para la paz va contra la educación tradicional y convencional. Así es. Perdón y reconciliación, que hoy más que nunca urge una educación, empezar con uno mismo. Bien. La paz implica acción motivada y a comenzar a trabajar más en mi propia paz para buscar fomentarla. Gestión y control de emociones. Pues muchísimas gracias por todos sus comentarios. Y bueno, acá les dejo donde podamos estar en comunicación. Me encantará recibir preguntas, comentarios y cualquier cosa. Y también abro el espacio para las preguntas que tengan en este momento. Toda pregunta es bienvenida. Muchísimas gracias, Luisa, por esta sesión y ya como comentas, tenemos un espacio para hacer preguntas y bueno, Luisa nos estará contestando también. Aquí en el chat los leemos por si tienen algunas que hacerle. Por lo mientras, tenemos la primera, que es, ¿qué actitudes, tanto en casa como en la escuela, no son congruentes con la educación para la paz? No son congruentes, ¿cierto? No, son congruentes. No, no son congruentes, sí, no son Perdón, no son congruentes. Ok, ok. Pues bueno, de entrada, yo diría que una actitud de división, ¿no? De segregación, en donde no estoy abierta a la diferencia y a la diversidad, que bueno, digamos que puede ser como la raíz o la semillita para muchas de esas violencias. Y entonces una actitud cerrada y de no apertura es lo que no nos invita a abrirnos a esa enorme diferencia que siempre estará presente, ¿no? Yo diría que también una competencia exacerbada, la competencia a cierto nivel es sana, pero cuando la competencia está llevada únicamente a siempre yo ganar y las otras personas perder, esa competencia que está muy arraigada a la educación tradicional, justamente también puede llevar a la negación de la diversidad de las múltiples inteligencias, capacidades y habilidades. Entonces, bueno, de entrada me viene a la mente esas dos grandes actitudes y dejaría una tercera que tenga que ver con una actitud de acomodación o de evasión. Si yo nada más soy testigo de la violencia y no hago nada, o yo me acomodo porque entonces la dinámica es así, es la burla, es el estereotipo, la segregación, me estoy llevando realmente a acomodarme ante lo que está sucediendo. Entonces, eso no permite que se abra realmente el espacio para que se frenen esas violencias que se estén reproduciendo y podamos construir espacios mucho más armónicos. Súper, muchísimas gracias. Tenemos otra preguntita más que dice, ¿alguna sugerencia para aplicar la cultura de paz en espacios de educación no formal como la televisión educativa? Mm, Interesante. Sí, sin duda, la televisión es un medio tan elemental que cómo podríamos ahí bajar el tema de educación para la paz de entrada, recreando historias que nos hablen no únicamente de las violencias, de las guerras, ¿no? Porque normalmente conocemos la historia a partir de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, pero seguimos vivas y vivos y sí sigue habiendo guerras, pero también no dejemos de ver que en los procesos ha habido muchos momentos de cese al fuego, de líderes constructivos que nos aportan muchísimo. Y entonces poder que la televisión sea un canal para hacer visibles esos liderazgos no violentos o esas historias contadas desde una visión más amplia, sin duda nos ayudaría a entrarlo, ¿no? Hoy en día
los medios están cargados de una narcocultura muy fuerte que lo que hace es idealizar esos grupos y entonces nos hace normalizar las violencias, ¿no? Gracias por tu respuesta. Y por último, una preguntita más de Dafne Anaí. Nos dice si tienes alguna bibliografía sobre mujer y cultura de paz. Sí. Bueno, pues hay muchísima bibliografía en el tema de género y paz. De entrada, me viene a la mente una autora española que se llama Carmen Magallón, que pueden encontrar muchísimo de su información y de sus publicaciones en línea. Es una autora que analiza todo el tema de perspectiva de género y construcción de paz. Hace visible constructoras de paz en distintos entornos y contextos mundiales. Por otro lado, también me viene a la mente una gran educadora para la paz, Alicia Cabezudo, que ha hecho muchas publicaciones a través de UNESCO acerca de manuales y también haciendo ver la importancia del rol de la mujer en todo este proceso. Y también dejaría aquí Betty Reardon, que es una de las fundadoras del Instituto Internacional de Educación para la Paz, que tuvo una gran contribución digamos, a modelos alternativos como lo fue el legado de María Montessori y también lo que hoy conocemos como la educación Waldorf. Súper. Pues muchísimas gracias, Luisa. Y queremos también agradecerles a todos ustedes por estar aquí presentes. Esta fue una sesión muy especial, pero sobre todo esencial. Muchas gracias por asistir y por su tiempo. Les compartimos por aquí nuestras redes sociales y también les haremos llegar una encuesta de satisfacción a sus correos. Una vez que la hayan contestado, van a poder obtener los materiales de la sesión, tanto el video como los materiales que Luisa nos compartió el día de hoy. Muchísimas gracias, Luisa, y nos vemos en la próxima sesión de webinars, que será el próximo mes.